tal? Me da gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, a petición de algunos usuarios que nos recomendaron incluir un trabajo relacionado con los gastos e ingresos personales, pues nos dimos a la tarea de elaborar este trabajo, ¿de acuerdo? Comenzamos. Para llegar a estas gráficas, lo que nosotros debemos de tener obviamente es un manejo adecuado de la información que nos permite identificar cuáles son los ingresos más importantes que tenemos y cuáles son los gastos. Obviamente en este ejemplo tenemos algunos datos ficticios, pero en la plantilla que ustedes pueden recibir la pueden modificar para tener sus datos reales, ¿de acuerdo? Bien. ¿De dónde surge esta información? Bien, esta información surge de una hoja de resumen, que aquí está, donde tenemos agrupados los gastos por categoría a lo largo del año. Y está interesante porque tenemos por aquí separados los ingresos en esta parte de aquí. Tenemos los gastos en esta parte de aquí, donde tenemos todo esto. Con formato condicional identificamos cuál es el ingreso más alto y también cuáles son los gastos más altos. Y luego tenemos aquí un comparativo, donde tenemos los gastos fijos, variables que ahorita vamos a ver en detalle y la diferencia que tenemos en cada uno de los meses, ¿de acuerdo? Al final tenemos un resultado de 0 porque lo vamos a mostrar ahorita en la parte de detalle. También incluimos una fórmula que no habíamos, o función que no habíamos comentado, que es la de jerarquía, que aquí la vamos ahorita a comentar, ¿de acuerdo? Bien, esta información ¿de dónde viene? Viene de aquí, de una tabla donde viene todo el detalle de los ingresos y los gastos que tuvimos a lo largo del año, aquí están, ¿de acuerdo? Separados por los diferentes conceptos. Y luego, esta información de aquí, de los conceptos de gastos y las categorías a las cuales pertenecen, vienen de aquí, de esta hoja de categorías, ¿de acuerdo? Bien, entonces comenzamos por aquí. Yo aquí tengo las categorías de ingresos, que son estas de aquí, y cada uno de los ingresos pertenece a alguna de las categorías, que son estas de aquí, que vienen derivadas de acá. ¿De acuerdo? Esto es para poder agrupar cada uno de los gastos, primero por el concepto que corresponde a la categoría que pertenece y poderlas luego agrupar. Y luego los gastos tenemos la misma situación. Aquí yo tengo mis gastos, perdón, las categorías de gastos, que son estas categorías de aquí, y luego tengo cada una de las descripciones de gastos que pertenecen a una categoría. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esto que ya identificamos de las categorías, vámonos a la hoja de detalle y aquí empezamos. Yo aquí tengo, por ejemplo, el concepto de la nómina en la quincena 1, aquí está, nómina quincena 2 y así cada uno de los diferentes conceptos. En este ejemplo que tenemos, esta persona recibe un bono eventualmente por algunos resultados, que es variable, y tenemos, por ejemplo, también en algunos casos algunos premios que son en especie, que aquí lo estamos cuantificando de manera numérica para poderlo tomar como un ingreso, para efectos nada más del ejercicio. Tenemos algunos trabajos que realiza esta persona de servicios profesionales, realiza algunas clases también, aquí está el ingreso que se recibe por aguinaldo, caja de ahorros y otros conceptos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esta información yo voy teniendo cada mes cada uno de los valores, los voy alimentando, ¿de acuerdo? De forma que al final de cada mes yo tengo el ingreso global, ¿de acuerdo? Este ingreso global, obviamente, lo vamos a ver reflejado en los resultados que ahorita vamos a ir analizando. ¿Bien? Bien, entonces, sumando cada uno de los conceptos, yo voy a obtener cuáles son los valores que obtengo por cada uno de esos rubros. Y aquí tengo a qué categoría pertenece, ¿de acuerdo? Esta categoría se obtiene utilizando la función buscar_v, que ya hemos visto en otros videos, con donde lo que hacemos es decirle, donde encuentres en categorías este dato, regrésame la categoría, ¿de acuerdo? Y así de sencillo. Ahora, estos datos de aquí también los tenemos condicionados con la lista de validación, que ya la hemos visto. ¿Para qué? Pues para tener única y exclusivamente los conceptos que nosotros tenemos relacionados con las categorías que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, eso nos hace que tengamos orden en cuanto al manejo de la información. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí por ejemplo que lo tenemos ya todo en resumen, lo podemos ver aquí reflejado y tenemos cada uno de los conceptos también en cuanto a lo que son los ingresos personales. Entonces, vamos a ver ahora entonces lo que tiene que ver con los gastos. Aquí están.
cada uno de gastos también relacionado con su categoría, que la tenemos aquí en la parte de acá. Y también con formato condicional, voy a hacer un pequeño repaso del formato condicional que ya lo hemos comentado. Aquí lo tenemos. Yo le indico que me verifique cada una de las celdas que tienen aquí el formato y me devuelva el valor, con color, el valor mayor, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo identificar que aquí, por ejemplo, en este mes de junio, el gasto más grande que tuve fue el pago del seguro del auto. Así, gráficamente y rápido, ¿de acuerdo? En el otro de los casos, la mayoría de los casos, yo tengo que el valor más grande de gasto es la renta. Pero por ejemplo aquí yo tengo que un gasto fue un gasto que se hizo por vacaciones, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Tengo aquí gastos que se derivan, por ejemplo, en diciembre, de gastos que son relacionados, por ejemplo, con festividades, regalos, etcétera. Aquí los puedo ver. Y esto de manera rápida me permite ver pues, cuáles son mis gastos más importantes. Aquí tengo la suma de los gastos fijos. Luego tengo los gastos variables. ¿Qué diferencia hay entre los fijos y variables? Bueno, obviamente su nombre lo dice, los fijos son aquellos que no se mueven o se mueven, digamos, de algún rango normal y que vamos a tener prácticamente todo el tiempo. Y los variables van a depender, por ejemplo, de las actividades que hagamos. Por ejemplo, si yo tengo más salidas derivadas de mi actividad, pues voy a tener más gasto de gasolina, mantenimiento de auto, ¿sí? Gastos de papelería. Entonces, esa es una clasificación que nos permite identificar, por un lado, cuáles son los gastos en donde yo puedo tener, digamos, menos preocupación porque están vinculados como mi operación, digamos, profesional, y cuáles son los fijos que sí puedo empezar a verificarlos para ir reduciendo algunos de estos gastos, ¿no? Bien, aquí tenemos la suma de los gastos variables. Tenemos la diferencia, que es el resultado, aquí lo vemos en la fórmula, de retirarle a el ingreso los gastos fijos y gastos variables, aquí lo tenemos, y luego vamos obteniendo un valor acumulado, ¿no? A lo largo de los meses, para ir viendo cómo se comporta. Bien, en este ejercicio, y es parte de nuestras recomendaciones que les vamos a sugerir, si se fijan aquí yo tengo un rubro de ahorro, ¿de acuerdo? Que lo voy tomando como si fuera un gasto, pero es un ahorro que estoy provisionando a lo largo del año, ¿de acuerdo? De tal forma que, por ejemplo, yo planeo que este resultado de ahorro lo pueda tener considerado para que al final yo tenga aquí un resultado cero, ¿de acuerdo? Cero, obviamente, en el balance general, pero ya teniendo un ahorro aquí para diferentes aspectos, ¿vale? Bien. Deseamos entonces que aquí tengo los variables y también con sus categorías. Bien, con esta información que es el detalle, elaboro mi resumen. Ahora, en el resumen, ¿cuál es la diferencia? Que ahora tengo todo agrupado por categorías. Aquí, por ejemplo, tengo mis categorías de gastos, ¿de acuerdo? Ya no son los conceptos. Y todo lo que está relacionado con sueldo, por ejemplo, aquí lo agrupo en un solo concepto, ¿sí? Si yo voy y reviso mi hoja de detalle, entonces lo que me voy a encontrar, por ejemplo, en el mes de enero, que estoy sumando estos dos valores de aquí, porque esos dos valores corresponden a la categoría de sueldo, ¿de acuerdo? Junto con este, ¿de acuerdo? Esos valores que están aquí, los sumo y entonces me arroja este valor de aquí. Y de igual manera todo lo demás. Con formato condicional le digo que me indique cuál es, en este caso, el ingreso, en qué rubro mayor. Y luego, aquí ya obtengo otra herramienta, otro dato más interesante que es la frecuencia relativa o el porcentaje de participación, en este caso de los ingresos, con respecto al valor global. De tal manera que, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que el 84.32 del valor de todo lo que son ingresos corresponde a sueldo. ¿De acuerdo? Aquí está. Y luego, por medio de la función jerarquía, ¿sí? Jerarquía, aquí la tengo, le digo que me regrese cuál es la posición que ocupa. Vamos a hacer esta función porque no la habíamos hecho en otros ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a traerme la función, le explico desde aquí, jerarquía, y luego le digo que me vaya y revise este número con respecto a una referencia, que en este caso esta referencia es este dato de aquí, ¿de acuerdo? Y muy importante, aquí nos indica que yo puedo determinar si la quiero ver en forma ascendente o forma descendente. Yo la quiero en forma ascendente, le pongo un 0 y entonces me indica que este es el valor número 1 de mi tabla de datos. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente la suma de estos debe de ser siempre 100%, ¿de acuerdo? Y el mismo ejercicio hacemos ahora con los gastos. Bien. Con los gastos, como son más renglones que están ya sumados por categoría, aquí lo vemos,
Yo aquí también le digo por formato condicional que en base al valor que se encuentra en esta celda, me devuelva color en toda la fila, ¿de acuerdo? También les voy a dejar la etiqueta por ahí donde hemos visto lo que es formato condicional, ¿de acuerdo? Yo puedo ver aquí que el concepto de renta en cuanto a gastos, o rentas en cuanto a gastos, es el rubro más importante que yo tengo aquí con jerarquía número 1. Quiero revisar número 2, que también lo tengo aquí ya con formato condicional, porque en formato condicional, por ejemplo aquí, yo le estoy dando también un formato que ya hemos visto en otras ocasiones, pero ahora es un poquito diferente, porque la regla que estamos administrando aquí, para que no la muestre, es esta regla, donde yo le digo que los valores que encuentre que sean iguales o menores a 3, porque quiero los 3 más importantes, me dé el formato, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me va a marcar, obviamente, el número 1, el 2 y el 3. Así. Entonces, aquí es donde tengo ya todos mis gastos y mis categorías. Aquí no los tengo separados por variables y fijos, sino están unidos los dos. Bien, el total de gastos y también tengo la jerarquía en los meses. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que en este caso, diciembre es un mes donde tengo la mayor cantidad de gastos. Tengo que provisionar a lo largo del año para que pueda tener suficiente recurso para diciembre. Por ejemplo, julio es el segundo y aquí tengo el número 3, abril. ¿De acuerdo? Bien. Si se fijan, estamos ya aplicando muchas de las fórmulas y funciones que hemos visto en otros videos ya en casos reales, ¿de acuerdo? Entonces, este caso, por ejemplo, tener esta plantilla les va a ayudar mucho para poder llevar sus finanzas de forma adecuada, ¿sí? Bien. Bien, ahora aquí tenemos un resumen. Lo que tiene que ver con ingresos, esto viene ¿de dónde? De C10, que es el valor que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí está, C10. Me lo traigo y me traigo gastos fijos. Eso me lo traigo de la tabla de detalle, gastos variables también de la tabla de detalle porque lo quiero ver separado y la diferencia. En este caso, por ejemplo, yo estoy teniendo que fue negativo mi balance en el caso de enero. Y luego aquí lo voy viendo ya a lo largo del año. ¿Sí? Y como decíamos, como yo voy teniendo ahorro por aquí que voy sacando de mi operación del día a día, entonces ya al final concluye en cero. Con esta información, ya muy sencillo, lo que voy y realizo es una gráfica donde puedo tener de manera rápida, podemos ver cuál es el resultado que tengo yo en cuanto a mis ingresos, ¿de acuerdo? Cuáles son el resultado que tengo en cuanto a mis gastos y puedo tomar de forma adecuada algunas decisiones, ¿de acuerdo? Bien. Y como nos gusta al final siempre hacer algún análisis, bueno, pues yo puedo darme cuenta que aquí en detalle, al poder identificar dónde es donde tengo los diferentes rubros de gastos más importantes, yo pudiera darle en el formato condicional o en jerarquía que me ordene no por el primero, sino nada más primero, segundo, tercero, etcétera, para poder ver dónde puedo ir mejorando. Por ejemplo, aquí puedo ver yo que en alimentación es un rubro importante, ¿sí? Que es el tercero, después de esparcimiento y rentas. Aquí donde puedo ver si estoy teniendo por ahí algunos gastos que puedo identificar y mejorar, de acuerdo a mi resultado, y así con cada uno de estos. Pueden aquí, en lo que es detalle, ir agregando los renglones que corresponden. Sencillo. O retirar aquellos que no manejan. Y puedan tener al final su resultado para poder ver esto de manera gráfica rápida. ¿De acuerdo? Pues quedamos a sus órdenes, agradecemos sus suscripciones, agradecemos que compartan nuestro trabajo porque eso nos motiva a seguir adelante. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta la próxima.